Dios les bendiga, mis preciosos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este video vamos a tomar lectura. Vamos a estar leyendo el libro de una exposición de las 7 edades de la iglesia, escrito por el profeta de Dios William Marion Branham. Fue este libro un resumen o un estudio muy completo de las 7 edades de la iglesia. El profeta predicó los sermones en el año 1960 para poder almacenar la inspiración del Espíritu Santo y la unción, dice el profeta, que se encontraba en la congregación, que llama también al Espíritu Santo, y fueran revelados los misterios por medio de la predicación en el sermón, y de allí poder condensarlos y ponerlos en un libro, en una escritura. El profeta termina de revisar el mensaje de la exposición de las 7 edades de la iglesia en el año de 1965, un poco antes de partir. El capítulo 5 de este libro, la exposición de las 7 edades de la iglesia, es la edad de Pérgamo. Vamos a tomar una lectura prácticamente corrida, tal como está escrito. En algún punto importante, si me emociono, bueno, pues podré comentar algo, pero todo lo que el profeta está diciendo está basado escrituralmente. Son decenas de escrituras que, a la par que el profeta va explicando, va basando esa explicación escrituralmente, porque de nada serviría una palabra de humana sabiduría si no es confirmada por medio de la escritura. Es algo precioso cuando el pensamiento espiritual, uno está meditando en las cosas del Señor, y de repente, por la gracia del Espíritu Santo, nos da un regalo, una revelación, un entendimiento un poquito mayor a lo que ya tenemos o lo que hemos logrado comprender. Y es algo precioso, ¿verdad? Nos emocionamos al poder captar esa pepita. Pero no podemos basar nuestra fe en esa emoción, en ese nuevo entendimiento, si no está 100% confirmado con la palabra. Es algo bien precioso cuando uno está meditando en la palabra y llega un pensamiento, pero uno debe de vigilar que ese pensamiento, por más precioso que parezca, tiene que ir a la par con la escritura. Entonces llega el pensamiento, y cuando llega la escritura de parte del Espíritu Santo, eso confirma que ese pensamiento no es de humano, no es de usted, ni tampoco es de Satanás, sino que Dios se lo dio porque lo está confirmando con la escritura. Y es algo muy precioso eso, y eso es lo que el profeta está haciendo aquí. No solo explicando las 7 edades de la iglesia en esta exposición, sino que lo va confirmando a la par con la escritura. Comenzamos la lectura, esperando que sea de bendición para usted. Sé que hay muchas o algunas grabaciones ya de este libro, de la exposición de las 7 edades de la iglesia, en YouTube, y no lo hacemos para ser diferentes. Lo hacemos solamente con el ánimo de querer aportar nuestro granito de arena y que sea de bendición para nuestra congregación, ya que no queremos perdernos ni desobedecer o ignorar la recomendación de nuestro hermano Joseph. Queremos estar siguiendo el programa de Dios, y esto es parte del programa de Dios, tener la lectura y el estudio de la exposición de las 7 edades de la iglesia. Yo podría citar muchas citas a la par que estamos la lectura, pero bueno, no me gustaría hacer muy extensos los videos. En el nombre del Señor Jesucristo empezamos con la lectura. Realmente estos videos son muy caseros. Estamos en un lugar donde hay animales, de repente se escuchan los ladridos de los perros, pero que el Señor nos ayude y podamos hacerlo mejor día con día.
Discúlpenme si mi lectura no es la mejor, no es la adecuada. No soy un teólogo, no soy alguien que haya tenido muchos estudios, pero sí soy un hermano que quiere ayudar. Yo no sé por qué estoy haciendo esto, solamente me he sentido guiado a hacerlo y quiero hacerlo mientras sienta la dirección de parte del Señor en hacerlo. Probablemente esta sea un trabajo que vaya a alcanzar un alma, pero si eso es todo lo que se alcanza, hermano, todo lo que el esfuerzo no ha sido en vano, porque un alma vale más que 10,000 mundos. Dice así nuestro profeta en el mensaje de la exposición de las 7 edades de la iglesia, la edad de Pérgamo. La edad de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. En los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 12, 17. Pérgamo. Pérgamo, nombre antiguo. Estaba situada en Misia, en un distrito regado por las aguas de 3 ríos, siendo uno de ellos el medio de comunicación con el mar Egeo. Fue descrita como la ciudad más ilustre de Asia. Era una ciudad de cultura con una biblioteca que solamente era superada por la de Alejandría. Sin embargo, era una ciudad muy pecaminosa, entregada a ceremonias licenciosas de la adoración a Esculapio, a quien adoraban en la forma de una serpiente viva, que tenían y alimentaban en el templo. En esta bella ciudad de arboledas irrigadas, parques y veredas públicas vivía un pequeño grupo de creyentes consagrados, quienes no fueron engañados por aquella apariencia de hermosura y aborrecían la adoración satánica que inundaba el lugar. Gloria a Dios. Eso debe de ser nuestra diferenciación. Aborrecer todo aquello que venga de Satanás. La edad de Pérgamo duró casi 300 años, desde el año 312 al 606 después de Cristo. El mensajero, usada la regla dada por Dios para escoger el mensajero para cada edad, eso es, escogemos a aquel cuyo ministerio se aproxima más al ministerio del primer mensajero, Pablo. Y prontamente declaramos que el mensajero a Pérgamo fue Martín. Martín nació en Hungría en el año 315 después de Cristo. Sin embargo, el desarrollo de su vida fue en Francia, donde obró en y alrededor de Tours como un obispo. Él murió en el año 399 después de Cristo. Este gran santo fue tío de otro maravilloso cristiano, San Patricio de Irlanda. Martín fue convertido a Cristo mientras proseguía su carrera de soldado profesional. Fue mientras todavía estaba en esta ocupación cuando ocurrió un milagro extraordinario. Está registrado que un limosnero enfermo estaba tirado en una de las calles del pueblo en que San Martín estaba designado. El frío del invierno era mucho más de lo que él podía soportar, porque estaba muy escasamente vestido. Nadie prestaba atención a sus necesidades, hasta que llegó Martín. Viendo la situación de este hombre, pero no teniendo una vestidura adicional, se quitó su capa, la cortó por la mitad con su espada y con ella cubrió al hombre que se estaba congelando.
le atendió lo mejor posible y continuó su marcha. Esa noche se le apareció el Señor Jesús en una visión, y allí estaba como un limosnero envuelto en la mitad de la capa de Martín. Él le habló a Martín y le dijo: Martín, aunque él es solo un catecúmeno, me has vestido con esta vestidura. Desde ese tiempo en adelante, Martín se esforzó por servir al Señor con todo su corazón, y su vida llegó a una serie de milagros que manifestaban el poder de Dios. Después de haber dejado el ejército y habiendo llegado a ser un líder en la iglesia, él tomó una posición muy combativa en contra de la idolatría. Él cortó sus bosques, quebró las imágenes y derribó los altares. Cuando fue confrontado por los paganos, en vista de sus hechos, él los desafió de la misma manera como lo hizo Elías con los profetas de Baal. Se ofreció para ser atado en un árbol helado cuesta abajo, el cual creció inclinado hacia la tierra, de manera que cuando fuese cortado, él quedaría aplastado. Oh Señor, si Dios no intervenía para cambiar la dirección del árbol mientras caía. Los paganos astutos le amarraron a un árbol que estaba creciendo al lado de un cerro, seguros que la atracción natural de la gravedad causaría que el árbol cayera de tal manera que quedara triturado. En el justo momento en que el árbol comenzó a caer, Dios le cambió su dirección hacia la cumbre del cerro, contrario a todas las leyes naturales. Algunos de los paganos que huían fueron aplastados por el árbol cuando cayó. Historiadores reconocen que cuando menos en 3 ocasiones él levantó muertos por fe. Por lo menos en 3 ocasiones él levantó muertos por fe, en el nombre de Jesús. En una ocasión oró por un niño muerto, como Eliseo se echó sobre el niño, oró y el niño volvió a la vida. En otra ocasión fue llamado para ayudar a libertar a un hermano que estaba preso, el cual era llevado a la muerte en un tiempo de gran persecución. Pero cuando llegó, el hombre ya estaba muerto, lo habían colgado de un árbol. Su cuerpo estaba sin vida y sus ojos estaban fuera de sus cuencas. Pero Martín lo bajó del árbol y cuando hubo orado, el hombre fue restaurado a la vida y regresó a su familia gozosa. Martín nunca temía al enemigo, sin importarle quién fuera. Así que él fue personalmente a entrevistarse con un emperador malvado, quien era responsable de la muerte de muchos santos llenos del Espíritu. El emperador no le quería conceder audiencia, así que Martín fue a ver a un amigo del emperador llamado Damasus, un obispo cruel de Roma. Pero el obispo, siendo un cristiano nominal de la vid falsa, no quería interceder. Martín regresó al palacio, pero para entonces las puertas estaban cerradas con llave y no le dejaban entrar. Él se postró sobre su rostro delante del Señor y oró que pudiese entrar al palacio. Él oyó una voz que le invitaba a levantarse. Cuando se levantó, vio que las puertas del palacio se abrían solas. Él caminó hacia la corte, pero el emperador arrogante no quiso volver su cabeza para hablar con Martín. Martín oró de nuevo. De repente un fuego vino espontáneamente de la silla del trono y el desdichado emperador se levantó apresuradamente. Seguramente el Señor humilla a los orgullosos y ensalza a los humildes. Tal fue su ardor en servir al Señor, que el diablo fue provocado grandemente. Los enemigos de la verdad emplearon asesinos para matar a Martín. Estos vinieron ocultamente a su casa y cuando estaban a punto de matarlo, él se levantó y voluntariamente puso su garganta al paso libre de la espada. Cuando ellos se lanzaron hacia él, repentinamente el poder de Dios los lanzó hacia atrás al otro lado de la habitación. Fueron tan vencidos en medio de aquella atmósfera tan santa y terrible que se acercaron de manos y rodillas pidiendo perdón por haber atentado contra su vida. Con demasiada frecuencia, cuando los hombres son usados por el Señor de una manera especial, llegan a levantarse con orgullo. Pero no fue así con Martín. Él se mantuvo como un siervo humilde de Dios. Cierta noche, cuando se estaba preparando para entrar al púlpito, un limosnero llegó a su oficina y le pidió ropa. Martín se la encomendó a su diácono principal, el cual de manera arrogante le mandó que se fuera. Entonces él regresó a ver a Martín, quien salió y le dio su propio traje fino. Y al diácono le dijo que le trajera otro traje, el cual era de inferior calidad.
Esa noche, mientras Martín predicaba la palabra, el pueblo de Dios vio el resplandor suave de una luz blanca alrededor de su persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La vindicación de un mensajero en su edad. Sin duda, este fue un gran hombre, un verdadero mensajero a esa edad, nunca deseoso de nada menos que agradar a Dios. Aleluya. Él vivió una vida muy consagrada, cuando pudo ser inducido a predicar nunca pudo ser inducido a predicar sin haber orado primero, y que estuviera en tal estructura espiritual para conocer y entregar el consejo completo de Dios por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Frecuentemente mantenía a la gente esperándole mientras oraba por una completa seguridad. Solamente al conocer acerca de Martín y su poderoso ministerio, uno podría pensar que la persecución de los santos había disminuido, pero no fue así. Todavía sufrían destrucción del diablo por medio de la instrumentalidad de los malvados. Fueron quemados en la estaca, clavados en troncos con la cara hacia el tronco, y luego soltaban sobre ellos perros salvajes que despedazaban la carne y las entrañas, dejando así a las víctimas morir en terrible tortura. Niños fueron sacados del vientre materno y echados a los cerdos. A las mujeres les cortaban los senos y las obligaban a mantenerse de pie, mientras que cada palpitación de corazón hacía brotar la sangre hasta que caían muertas. Y al pensar en estas cosas, la tragedia se hace peor cuando nos damos cuenta que todo esto no fue solamente la obra de los paganos, oh Señor, sino que en muchas ocasiones fue causada por los llamados cristianos, quienes pensaban que le estaban rindiendo servicio a Dios al exterminar a estos fieles soldados de la cruz, quienes se mantuvieron fieles a la palabra y obedientes al Espíritu de Dios. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. San Juan 16:2. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Martín en verdad fue vindicado como el mensajero de esa edad por medio de señales y prodigios del poder del Espíritu. Y no solamente fue dotado con un gran ministerio, sino que él mismo fue siempre fiel a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Combatió la organización, resistió el pecado en los altos niveles. Él fue campeón de la verdad en la palabra y en hechos. Vivió una vida de completa victoria, cristiana. Gloria a Dios. Oh Señor. Un biógrafo escribió sobre él: nunca nadie lo vio enojado, o perturbado, o agraviado, o riéndose. Siempre era uno y el mismo, y su apariencia era algo más que mortal, llevando en su semblante una especie de gozo celestial. Nunca había nada más en sus labios que Cristo. Nunca había nada más en su corazón que piedad, paz y compasión. Frecuentemente lloraba aún por los pecados de sus detractores, quienes le atacaban con labios malvados y lenguas venenosas, cuando él estaba tranquilo y ausente. Muchos le odiaban por sus virtudes, las cuales ellos no tenían y no podían imitar. Sus atacantes más amargos eran obispos. El saludo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Apocalipsis 2:12b. El mensaje a la tercera edad está a punto de manifestarse. Usted sabe, cuando dice 12b es porque divide el versículo, está demasiado largo y lo divide en dos partes. La primera parte es A y la segunda parte es B, para no tener la necesidad de poner todo el versículo completo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Apocalipsis 2:12b. El mensaje a la tercera edad está a punto de manifestarse. La tercera escena de este drama que se está realizando. Cristo en medio de su iglesia está a punto de revelarse con una voz como de trompeta.
el Espíritu presenta al ser sin igual. El que tiene la espada aguda de dos filos, cuán incomparable y diferente es esta presentación a aquella, cuando Pilato introdujo al Cordero de Dios. Oh Señor, vestido mofadamente de púrpura, herido y coronado de espinas, diciendo: he aquí vuestro rey. Pero ahora, con un manto real y coronado de gloria, está el Señor resucitado. Cristo, el poder de Dios. Cristo, el poder de Dios. En estas palabras, el que tiene la espada aguda de dos filos, el que tiene la espada aguda de dos filos, esta otra revelación de la deidad. Usted recordará en la edad de Éfeso, donde él fue manifestado como el Dios invariable. En la edad de Esmirna lo vimos como el único Dios verdadero, y fuera de él no hay otro. Pero en esta edad de Pérgamo hay una revelación más fina de su deidad, mostrada por su asociación con la espada aguda de dos filos, la cual es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Quiero hacer una pausa, hermano. Es muy importante que olvidemos y despejemos nuestra mente de todas las imágenes religiosas que hemos visto, de fotografías del Señor Jesús, o de cosas que los artistas pintan queriendo interpretar por medio de un dibujo lo que está escrito en Apocalipsis, ¿verdad? Como una mujer en una bestia. Eso son solamente símbolos de algo espiritual que está aconteciendo. No es que el Señor Jesucristo, cuando dice que Él los matará con la espada que sale de su boca, no es que tenga una espada saliendo de su boca, es la palabra de Dios, es algo espiritual. Tenemos que entrar en el espíritu en el que fue escrito este mensaje, y no solo el mensaje, la exposición de las 7 edades de la iglesia, sino en el mismo espíritu en el que estuvo Juan el Revelador cuando recibió la visión. Y como nuestro hermano Joseph nos dice en esta carta de Pérgamo, cómo debemos de entrar en las esferas espirituales. El mismo espíritu que está en el profeta debe estar sobre la novia, para que sea entendible. Continúo con la lectura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y tomad la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Cada uno debemos tomar esa misma espada. Efesios 6:17. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Oh Señor. Atención aquí, hermanos. Si recordamos el video pasado, hablamos de esto. Mucha atención aquí, mis hermanos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda. Apocalipsis 19, 13 y 15a. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan 1, 1 al 3. Porque 3 son los que dan testimonio. Aquí vamos, hermano. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Solo uno. Primera de Juan 5:7. Ahora, ¿podemos ver su asociación con la palabra? Él es la palabra. Gloria a Dios. Eso es lo que es. La palabra es su nombre. En San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. La raíz de donde viene nuestra traducción verbo es
logos, que quiere decir el pensamiento o concepto. Tiene el doble significado de pensamiento y expresión. Ahora, un pensamiento expresado es una palabra o palabras. ¿No es eso maravilloso y hermoso? Juan dice que el concepto de Dios fue expresado en Jesús y Pablo dice la misma cosa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, o por el Hijo, Logos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:1-3. Dios se expresó en la persona de Jesucristo. Jesús era la imagen expresada de Dios. San Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo, la palabra, el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. La sustancia misma de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. El gran Espíritu, Dios, hacia el cual ningún hombre podía aproximarse, y el cual ningún hombre había visto ni podía contemplar, ahora estaba morando en carne y habitaba entre los hombres, expresando la plenitud de Dios a los hombres. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. San Juan 1:18. Dios, que en diversas ocasiones manifestó su presencia a través de la nube o la columna de fuego, que llenaba de temor los corazones de los hombres, este Dios que dio a conocer las características de su corazón solamente por revelación de palabras a través de los profetas. Vuelvo a leerlo. Este Dios que dio a conocer las características de su corazón, oh Señor, solamente por las palabras, solamente por revelación de palabras a través de sus profetas. Ahora se estaba declarando y llegando a ser Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra declarar viene de la raíz griega que frecuentemente traducimos como exégesis, que quiere decir explicar profundamente y hacer claro. Eso es lo que hizo la palabra viviente, Jesús. Él trajo Dios a nosotros, porque Él era Dios. Él reveló Dios a nosotros con tal grado de claridad que Juan podía decir de él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Logos quiere decir expresión. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Recuerde, hermano, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Pero era el misterio de la palabra de Dios que ahora lo podemos ver, lo podemos contemplar, podemos entenderlo. Los atributos de Dios siendo manifestados delante de nosotros y en nosotros. Cuando Dios verdaderamente fue revelado, fue manifestado en la carne, el que me ha visto a mí, el que me ha visto al Padre. En Hebreos 1:3 mencionamos que Jesús era la imagen expresada de Dios.
Él era Dios expresándose a sí mismo en forma de hombre, al hombre. Pero hay algo más que notar en estos versículos, especialmente en el 1 y en el 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aleluya. Pongamos atención aquí, hermano. Es el Espíritu de Jesucristo hablando directamente, ya no en tipo, no a través de la ley como en los profetas, no por medio de machos cabríos y bueyes, sino por medio del sacrificio verdadero. Jesucristo mismo morando en cada uno de los mensajeros a través de las edades y viniendo en crecimiento. Oh, mis hermanos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiero que usted se fije que después de un examen muy cuidadoso de los manuscritos más antiguos, hallamos que la palabra por no es una traducción correcta, debe ser en. Gloria a Dios. No por. Entonces se lee correctamente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dentro de ellos, en los profetas, por medio de la palabra. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. 1 Samuel 3, 21b. Eso muestra perfectamente a 1 Juan 5, 7. El Espíritu y la palabra son uno. Jesús reveló al Padre. La palabra reveló al Padre. Jesús era la palabra viviente. Gloria a Dios. Hoy día Él todavía es aquella palabra viviente. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. San Juan 14:10. Aquí está mostrando claramente que la manifestación perfecta de Dios en el Hijo fue por medio del Espíritu, morando en Él, manifestándose en la palabra y en obras. Eso es exactamente lo que hemos estado enseñando todo el tiempo. Gloria a Dios. Cuando la novia regrese a ser una novia de la palabra, ella producirá las mismas obras que produjo Jesús. La palabra es Dios, el Espíritu es Dios. Todos son uno solo. No podemos obrar uno aparte del otro. Si uno verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, tendrá también la palabra de Dios. Así es como fue con los profetas. Tenían el Espíritu de Dios morando en sus vidas y la palabra vino a ellos. Asimismo fue con Jesús. En él estaba el Espíritu sin medida y la palabra vino a él. Jesús comenzó a hacer y a enseñar: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hechos 1:1 y San Juan 7:16. Recuerde, Juan el Bautista era tanto el profeta como el mensajero en su día. Fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Cuando él estaba bautizando en el Jordán, a él vino la palabra de Dios, Jesús. La palabra siempre viene a los que en verdad son llenos del Espíritu. Esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu. Eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia. Él dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. San Juan 14, 16, 17a. Ya conocemos lo que es la verdad. San Juan 17, 17b nos dice: tu palabra es verdad. ¿Por qué no entendiste mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. San Juan 8:43. ¿Se fijó usted que Jesús dijo que el mundo no podía recibir el Espíritu Santo? Pues en este versículo que acabo de leer, él dijo que tampoco podían recibir la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra son uno. No podemos recibir el Espíritu Santo y rechazar el mensaje, la palabra.
No podemos recibir el Espíritu Santo si estamos en contra de las cintas, si no las queremos escuchar, porque el Espíritu y la palabra son uno y lo mismo. La única manera de recibir el Espíritu Santo es creer la palabra y vivirla y recibirla. Él dijo que tampoco podían recibir la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra son uno. Y si usted tiene el Espíritu Santo como lo tuvieron los profetas, la palabra vendría a usted y la recibiría. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 14:26. Aquí de nuevo hallamos que la palabra viene por razón del Espíritu de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, la palabra, Él os guiará a toda la verdad. Tu palabra es verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará la palabra, todo lo que oyere. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Y os hará saber las cosas que habrán de venir, el Espíritu trayendo la palabra de profecía. Amén. San Juan 16:13. Quiero que se fije bien que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo era hablar en lenguas o interpretarlas, profetizar, gritar o danzar. Él dijo que la evidencia sería que usted estaría en la verdad y en la palabra de Dios para su edad. La evidencia tiene que ver con recibir esa palabra. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo. Que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. ¿Ve usted eso? La prueba del Espíritu Santo. La prueba del Espíritu Santo morando en una persona es reconocer y seguir lo que el profeta de Dios daba para su edad, a medida de que ponía a la iglesia en orden. Gloria a Dios. Gracias, hermano Isaías. Pablo tuvo que decir a aquellos que afirmaban otra revelación: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? 1 Corintios 14:36. La evidencia de un genuino creyente, cristiano, lleno del Espíritu Santo. Aquí, atención, hermano. Oh, Señor. Estuvimos escuchando la semana pasada en el mensaje la edad de Esmirna, cómo el profeta nos dice que la palabra viene únicamente a los profetas y luego los profetas se la dan al pueblo o a los mensajeros, al mensajero. También en este mensaje lo dice. No todos tenemos la autorización de parte de Dios de producir la palabra, pero sí de recibirla. Dice, la evidencia de un genuino creyente cristiano lleno del Espíritu no es producir la palabra. Porque muchos dicen, no, es que yo también lo que yo predico es la voz de Dios. Lo que yo predico también es la palabra de Dios. Pero usted no la produce. Si está predicando absolutamente la verdad y el mensaje verdadero para esta edad, usted no produjo esa palabra. Usted la recibió y yo la recibí y creemos que es la verdad y la repetimos. Pero nosotros no fuimos los que producimos esa palabra. ¿Quién es el que la reproduce? El mensajero. Y después nosotros como creyentes la recibimos y la repetimos. Por eso vuelvo a leer arriba. Dice 1 Corintios 14:36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Aleluya. Son dos cosas. Que sale de vosotros. Esa es una pregunta fuerte. Y la otra es, ¿o solo a vosotros ha llegado? No. Son dos partes.
de donde sale y el que la recibe. Párrafo 32 dice, la evidencia de un genuino creyente cristiano lleno del Espíritu no es producir la verdad, la palabra, sino de recibir la verdad, la palabra, de creerla y obedecerla. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Apocalipsis 22, 17. Gloria a Dios. El Espíritu es el que produce la palabra y la esposa es la que la recibe. Dicen lo mismo, pero son uno. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Apocalipsis 22, 17. ¿Había notado usted ese versículo antes? La esposa habla la misma palabra igual que el Espíritu. Ella es una esposa de la palabra, probando que ella tiene el Espíritu en cada edad de la iglesia. Oímos estas palabras. El que tiene oído, oiga. ¿Sí? Ahí están otra vez las dos partes. El que tiene oído, oiga. El que está oyendo lo que el Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? Jesucristo. Por eso nos dijo arriba, ¿verdad? Nos dijo que en otros tiempos habló por los profetas, pero ahora nos habla Jesucristo. ¿Por medio de qué? De los 7 mensajeros. De esos mensajeros que están en su diestra. En su diestra, en su poder, su autoridad. Llenos completamente de ellos. Los 7 espíritus de Dios. Dice el profeta, no es que sean 7 espíritus diferentes. Es el mismo espíritu, pero a través de las edades. ¿Había notado usted ese versículo antes? Lo leemos y lo repetimos, lo cantamos. El Espíritu y la esposa dicen ven. Pero son dos partes. No se salga del lugar donde Dios lo puso. No nos salgamos del lugar donde Dios lo puso. Donde Dios nos puso a cada uno. Yo no estoy produciendo la palabra aquí. La palabra ya ha sido producida. Yo solamente la estoy leyendo, diciendo lo que el Espíritu ya dijo. ¿Había notado usted ese versículo antes? La esposa habla la misma palabra igual que el Espíritu. Ella es una esposa de la palabra, probando que ella tiene el Espíritu. En cada edad de la iglesia oímos estas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu da la palabra. El Espíritu da la palabra. El profeta, el 7º ángel mensajero, nos trajo la palabra, la almacenó. Si usted tiene el Espíritu, ¿qué dice? Usted oirá la palabra para su edad. Y si no le gusta oírla, es que no tiene el Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu, usted oirá la palabra para su edad. Así como aquellos verdaderos cristianos recibieron, no produjeron, sino que recibieron. ¿Quién es el que recibe? ¿Quién es el que produce la célula para procrear? El macho, el espíritu. ¿Quién es el que recibe la célula? La hembra, la novia. Si usted tiene el Espíritu, usted oirá la palabra para su edad, así como aquellos verdaderos cristianos recibieron la palabra para su edad. ¿Captó bien usted ese último pensamiento? Repito, cada edad de la iglesia termina con la misma admonición. El que tiene oído, oiga individualmente lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu da la palabra. El Espíritu da la palabra. El que tiene la verdad para cada edad. Cada edad ha tenido sus propios escogidos. Y esos escogidos siempre han oído la palabra y la han recibido, probando
que tuvieron en sí la simiente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. San Juan 8:47. Ellos negaron la palabra, Jesús, y sus palabras para su día, pero la simiente verdadera recibió la palabra porque eran de Dios. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Gloria a Dios. ¿Quién es el que nos está enseñando? ¿El hombre? No, el Espíritu Santo. El mismo Jehová me está enseñando a mí y a usted. ¿Cómo? Por medio de escuchar las cintas, por medio de sentarnos en lo fresco de nuestra habitación y escudriñarlas. Es Jehová enseñándonos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, el Espíritu Santo. Isaías 54:13a. Jesús dijo la misma cosa en San Juan 6:45, siendo uno con la palabra. Prueba si usted es de Dios, si está lleno de su Espíritu, no hay otra regla. Gloria a Dios. Pero, ¿qué son las lenguas e interpretaciones? ¿Y los demás dones? Son manifestaciones. Eso es lo que enseña la palabra. Podemos leerlo en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Luego Pablo menciona las manifestaciones. Ahora llegamos a esta pregunta genuina que sé que usted está ansioso por hacer. ¿Por qué no es la manifestación una evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo? Ya que seguramente nadie podría manifestar al Espíritu Santo sin ser verdaderamente lleno del Espíritu. Ojalá pudiera yo afirmar eso, porque a mí no me gusta ofender a la gente ni pisotear su doctrina. Pero yo no sería un fiel, recuerde hermano, un fiel siervo de Dios si no les anuncio todo el consejo de Dios. ¿Es la verdad o no lo es? Fijémonos por un momento en Balaam. Él era religioso, él adoraba a Dios, él entendía la manera correcta del sacrificio y cómo llegar a Dios, pero no era un profeta de la simiente verdadera, porque recibió el pago de la injusticia, y lo peor de todo es que guió al pueblo de Dios al pecado de fornicación e idolatría. Sin embargo, ¿quién se atrevería a decir que el Espíritu de Dios no se manifestó a través de él en una de las más hermosas porciones proféticas absolutamente exactas que el mundo jamás haya conocido? Pero él nunca tuvo el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué piensa usted de Caifás, el pontífice? La Biblia dice que él profetizó la clase de muerte que el Señor habría de padecer. Todos sabemos que no hay ningún registro de él siendo un hombre lleno y guiado por el Espíritu. Amén. Lo que hablábamos en el estudio de la carta que nos envió nuestro hermano José. No lo pudieron recibir los príncipes de este mundo porque no estaba el Espíritu en ellos para entenderlo. Como lo fue el precioso anciano Simeón o aquella santa amada llamada Ana. Sin embargo, él tenía una manifestación genuina del Espíritu Santo. No podemos negar eso. Una manifestación genuina del Espíritu Santo. No podemos negar eso. No podemos negar. Así que, ¿dónde queda la manifestación como evidencia? No existe. Si usted verdaderamente es lleno del Espíritu de Dios, usted tendrá la evidencia de la palabra en su vida. Déjeme mostrarle cuán profundamente siento y entiendo esta verdad por medio de una revelación que Dios me dio. Ahora, antes de decirla, quiero decir esto. Muchos de ustedes creen que soy un profeta. Yo no digo que lo soy. Ustedes lo han dicho. Pero ambos sabemos que las visiones que Dios me da nunca fallan. Gloria a Dios. Ni en una sola ocasión. Si hay alguien que pueda probar que una visión falló, quiero que me lo muestre. Ya que me han seguido hasta aquí, esta es mi historia.
Hace muchos años, cuando por primera vez me encontré con gente pentecostal, yo estaba en uno de sus campamentos donde había mucha manifestación de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Dos predicadores en particular estaban empeñados en esta forma de hablar más que cualquiera de los demás. Me gocé realmente en los cultos y estaba verdaderamente interesado en las diversas manifestaciones porque tenían un sonido de realidad. Era mi sincero deseo aprender todo lo que podía acerca de estos dones. Así que me propuse hablar al respecto con estos dos hermanos. Por medio del don de Dios que está en mí, me propuse conocer el espíritu del primer hombre para ver si en verdad era de Dios o no. Después de una corta conversación con ese hermano tan amable y humilde, yo discerní que él era un cristiano genuino y sólido. Él era real. El segundo joven no era en ninguna manera como el primero. Él era orgulloso y jactancioso. Mientras hablaba con él, una visión pasó frente a mí y vi que él estaba casado con una mujer rubia, pero a la vez estaba viviendo con una mujer de cabello castaño, y hasta tenía 2 hijos con ella. Si alguna vez hubo un hipócrita, él fue uno. Ahora, déjeme decirle que yo estaba confundido. ¿Y cómo no iba a estarlo? Aquí estaban 2 hombres, de los cuales era un verdadero... dos hombres, uno de los cuales era un verdadero creyente y el otro era un personificador pecaminoso. Sin embargo, ambos estaban manifestando dones del Espíritu. Yo estaba muy perturbado por causa de esta confusión. Me fui de aquel lugar para acudir a Dios en busca de una respuesta. Me fui solo a un lugar secreto. Y allí con mi Biblia oré y esperé en Dios por la respuesta. No sabiendo dónde leer en las Escrituras, casualmente abrí la Biblia en el libro de Mateo. Leí por un rato y entonces puse la Biblia a un lado. De repente un viento sopló por el cuarto y movió las páginas de la Biblia hasta el libro de los Hebreos capítulo 6. Lo leí y me interesaron en particular estos extraños versículos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hebreos 6, del 4 al 9. Cerré la Biblia, la puse a un lado, medité un rato y oré. Todavía no tenía la respuesta. De nuevo abrí la Biblia a la aventura, pero no la leí. De repente el viento sopló de nuevo en el cuarto y una vez más las páginas se abrieron en Hebreos capítulo 6 y en ese momento el viento cesó. Leí aquellas palabras de nuevo y cuando lo hice, entonces entró el Espíritu de Dios al cuarto y tuve una visión. En la visión vi a un hombre vestido con una vestidura de blanco puro, quien estaba sembrando grano en un campo recientemente arado. Era un día resplandeciente y la siembra se hacía en la mañana. Pero ya cuando era de noche, después que el sembrador vestido de blanco se había ido, vino un hombre vestido de negro y audazmente sembró más semilla entre aquella que el hombre vestido de blanco había sembrado. Pasaron los días y el sol y la lluvia bendijeron la tierra y un día apareció el trigo. ¡Qué lindo era! Pero al día siguiente apareció la cizaña. El trigo y la cizaña crecieron juntos, aprovecharon del nutrimento de la misma tierra, participaron del mismo sol y la misma lluvia. Entonces llegó el día en que los cielos se tornaron como el latón y todas las plantas empezaron a entristecerse y a morir. Oía al trigo que levantaba la cabeza y clamaba a Dios por lluvia. La cizaña también alzaba su voz y lloraba por lluvia. Entonces los cielos se oscurecieron y vino la lluvia. Entonces el trigo, lleno de fuerza, alzó su voz y clamó en adoración: alabado sea el Señor. Y a mi asombro vi también a la cizaña refrescada
mirar hacia arriba y decir, ¡aleluya! Entonces conocí la verdad del campamento y la visión. La parábola del sembrador y la simiente, el 6º capítulo de Hebreos, y la manifestación evidencial de los dones espirituales en una congregación mezclada. Todo llegó a ser maravillosamente aclarado. El sembrador vestido de blanco era el Señor, el sembrador vestido de negro era el diablo. El mundo era el campo, las semillas eran personas, tanto escogidas como réprobos. Ambos aprovecharon del mismo alimento, agua y sol, ambos oraron, ambos recibieron ayuda de Dios, porque Él hace que su sol y lluvia caiga sobre buenos y malos, y aunque ambos tuvieron la misma maravillosa bendición y manifestaciones, todavía existía esa gran diferencia. Eran distintas simientes. Aquí también estaba la respuesta a esta escritura. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No solo la escucha, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Jesús no niega que ellos hicieron las grandes obras, que solamente el Espíritu Santo puede obrar por medio del hombre. Aleluya. Jesús no niega que ellos hicieron las grandes obras que solamente el Espíritu Santo puede obrar por medio del hombre. Pero Él sí negó que jamás los hubiera conocido. Es decir, no estuvieron en su mente antes de la fundación del mundo. Nunca estuvieron allí. Porque si Él los hubiera conocido, hubiesen estado en su mente y hubiesen sido simiente eterna de Dios. Porque los pensamientos de Dios son eternos. Estos no eran apóstatas, eran más bien réprobos, malvados y blasfemos. Estos eran la simiente de Satanás. Ahí está la cosa. Usted no puede clamar que alguna manifestación sea la evidencia de ser nacido o lleno del Espíritu. No, Señor. Yo reconozco que verdaderas manifestaciones son evidencia del Espíritu Santo, obrando grandes cosas, pero no es la evidencia de que el individuo haya sido lleno del Espíritu, aunque tal individuo tenga abundancia de dichas manifestaciones. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy día es igual como fue en los días de nuestro Señor. Es recibir la palabra de verdad. Aleluya. Lo leo nuevamente. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy día es igual como fue en los días de nuestro Señor. Es recibir la palabra de verdad para el día en que usted vive. Presionar play de todo corazón. Jesús nunca puso el énfasis sobre la importancia de las obras, tanto como la palabra. Él sabía que si la gente recibía la palabra, las obras le seguirían. Eso es la Biblia. Ahora, Jesús sabía que iba a haber una gran desviación de la palabra en la edad de Pérgamo, que aún estaba a 200 años de la visión de Patmos. Él sabía que esa llevada por la corriente les causaría a entrar en la edad del oscurantismo. Él sabía que el camino original por el cual el hombre se apartó de Dios era primeramente por haber dejado la palabra. Usted ha dejado a Dios, así que Él se está presentando a la iglesia de Pérgamo y en verdad a todas las iglesias de todas las edades diciendo, yo soy la palabra. Si quieren la deidad en su medio, entonces reciban y den la bienvenida a las cintas, a la palabra.
Nunca dejen que nada o nadie se interponga entre ustedes y esa palabra. Esto que les estoy dando, la palabra, es una revelación de mí mismo. Yo soy la palabra. Recuérdenlo. A veces me pongo a pensar si estamos suficientemente impresionados con la palabra en nuestro medio. O solo la tenemos por ahí arrinconada, olvidada. Déjenme darles un pensamiento aquí. ¿Cómo es que oramos? ¿No es verdad que oramos en el nombre de Jesús? Toda oración debe ser hecha en su nombre, o no hay respuesta. Sin embargo, la Biblia nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Ahora preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? Solamente hay una manera de conocerla, y es por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo sabremos si estamos caminando en la voluntad de Dios hoy? Si no nos gusta escuchar el mensaje, si no nos gusta oír las cintas, si solamente las escuchamos el domingo. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que estudiar la palabra. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. Allí está. Si no está en la palabra, usted no lo puede tener. Entonces, no podemos pedir si no está en la palabra. Y no podemos suplicar o pedir sin que sea en su nombre. Allí está de nuevo. Jesús, el nombre, es la palabra, voluntad. Usted no puede separar a Dios de la palabra. Son uno. Ahora, esta palabra que Él ha dejado en la página impresa, aleluya, es una parte de Él. Cuando usted lo acepta por fe en una vida llena del Espíritu, Él dijo que su palabra era vida. San Juan 6:63b. Por eso es exactamente lo que Él es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6a. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9b. Allí está el Espíritu. Él es Espíritu y Él es vida. Es lo mismo. Eso es exactamente lo que es la palabra. Eso es exactamente lo que es Jesús. Él es la palabra. Así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu de Dios recibe esa palabra en fe en su corazón y la pone sobre sus labios, pues eso es igual, aleluya. Vuelvo a leerlo. Allí está. Él es Espíritu y Él es vida. Eso es exactamente lo que es la palabra. Eso es exactamente lo que es Jesús. Él es la palabra. Así que cuando un hombre nacido y lleno del Espíritu recibe esa palabra en fe de su corazón y la pone sobre sus labios, pues eso es igual a que si hablara la deidad. Toda montaña tiene que desvanecerse. Satanás no puede pararse ante ese hombre. Si la iglesia, allá en aquella tercera edad, tan solo hubiera retenido la revelación de la palabra viviente en su medio, entonces el poder de Dios no hubiera decaído como sucedió en las edades del oscurantismo. Y hoy mismo, cuando la iglesia vuelve a la palabra en fe, podemos decir sin ninguna duda que la gloria de Dios y sus maravillosas obras estarán de nuevo en su medio. Una noche, mientras estaba buscando al Señor, el Espíritu Santo me dijo que tomara mi pluma y escribiera. Mientras yo tomaba la pluma, su Espíritu me dio un mensaje para la iglesia. Se los quiero traer, pues tiene que ver con la palabra y la novia. Atención, mi hermano. Aquí está lo que estoy tratando de decirles.
La ley de la reproducción es que cada especie produce según su propio género, según Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Cualquiera que fuera la vida que estaba en la simiente, vino en la planta y luego en el fruto. La misma ley se aplica a la iglesia hoy día. Cualquier simiente que empezó en la iglesia vendrá y será igual a la simiente original, porque es la misma simiente. En estos últimos días, la verdadera novia iglesia, la simiente de Cristo, llegará a la piedra angular y ella será la superiglesia, una superraza. A medida que se acerca a él, ellos que están en la novia serán tan iguales a él que serán en su misma imagen. Esto es para ser unidos con él. Ellos serán unos. Ellos serán la mera manifestación de la palabra del Dios viviente. Denominaciones no pueden producir esto, por ser de la simiente falsa. Ellos producirán sus credos y dogmas mezclados con la palabra. Este mestizaje produce un producto híbrido. El primer hijo, Adán, era la palabra simiente hablada de Dios. Le fue dada una esposa para reproducirse. Para eso le fue dada la esposa, para reproducirse, para producir otro hijo de Dios, pero ella cayó. Ella cayó por la hibridación e hizo que él muriera. El segundo hijo, Jesús, también una palabra simiente hablada de Dios, le fue dada una novia, así como Adán. Pero antes de que él se pudiera casar con ella, ella también había caído. Ella, como la esposa de Adán, fue puesta a prueba para ver si creería la palabra de Dios y así vivir, o dudar la palabra y morir. Ella dudó, dejó la palabra y por eso murió. De un grupo pequeño de la verdadera simiente de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia amada. Ella es una virgen de su palabra. Es una virgen porque no conoce ningún credo ni dogma hecho por el hombre. Por y a través de los miembros de la novia será cumplido todo lo prometido por Dios, que habría de ser manifestado en la Virgen. La palabra de promesa vino a la Virgen María, y esa palabra prometida era el mismo quien habría de ser manifestado. Dios fue manifestado. Él mismo actuó en ese tiempo y cumplió su propia palabra de promesa en la Virgen. Fue un ángel quien le había traído el mensaje, y el mensaje de ese ángel fue la palabra de Dios. Isaías 9:6. Él cumplió en ese tiempo todo lo que estaba escrito acerca de él, porque ella aceptó su palabra. Los miembros de la novia virgen la amarán y tendrán sus potenciales, porque él es su cabeza y todo poder, oh Señor. Y tendrán sus potenciales porque él es su cabeza y todo poder le pertenece a él. Ellos están sujetos a él. Súbditos. Así como los miembros de nuestro cuerpo están sujetos a nuestra cabeza. Note la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús nunca hizo nada sin que primeramente le fuese mostrado el Padre. San Juan 5:19. Esta armonía habría de existir entre el novio y la novia. Él le enseña a ella su palabra de vida. Él le enseña a ella su palabra de vida, la cual ella recibe y nunca la duda. Así que nada la puede engañar, ni aun la muerte, porque si la simiente fuere sembrada, el agua la hará brotar de nuevo. Aquí está el secreto de esta cosa.
La palabra está en la novia. ¿Cómo? Porque la recibió. No porque la produjo, sino porque la recibió. Aquí está el secreto de esta cosa. La palabra está en la novia, así como estuvo en María. María puso algo de sí misma para producir a Jesús. No. Ella solamente lo recibió, dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. La novia tiene la mente de Cristo. 1 Corintios 2. Porque sabe lo que Él quiere que se haga con la palabra. Ella lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre, porque ella tiene una así, dice el Señor. Entonces la palabra es vivificada por el Espíritu y llega a suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada, llega a la cosecha madura, cumpliendo su propósito. Gloria a Dios. Aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué saben hacer la voluntad de Dios? Porque saben dónde encontrar la voluntad de Dios. Nadie puede hacer que proceda de otra manera si no tienen una sí, dice el Señor. Se quedan callados. Saben que tiene que ser Dios en ellos haciendo las obras, cumpliendo su palabra. Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Así que ahora obra en y por medio de la novia. Ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora Él tiene que hacer. Pero Él ahora, a través de la novia, dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en particular. Lo leo nuevamente, porque Él dijo que regresaría y te vendría con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y muchos están esperando que regrese en cuerpo físico Jesús. Piensan ver ese dibujito que ven de Jesucristo. Pero fíjese lo que el profeta está diciendo, o lo que el Espíritu Santo lo hizo escribir. Dice, pero Él, dice, ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora Él tiene que hacer. Pero Él ahora, a través de la novia, dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en particular. Gloria a Dios. Así como Moisés, Dios a través de Moisés hizo la obra que tenía que hacer en ese tiempo. Ahora Él lo va a hacer a través de la novia. Recuerde lo que es novia. Un individuo entre muchos individuos. Una cabeza, una boca, un líder. Uno semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, mantengámonos firmes como Josué y Caleb. Ese es nuestro lugar. Nuestra tierra prometida está apareciendo aún como la de ellos. Ahora, Josué significa Jehová Salvador. Y Él, aleluya, lo leímos en Zacarías 3. Josué, varones simbólicos, un nombre. Y su significado dice, ahora Josué significa Jehová Salvador. Jehová Salvador. Y Él representa el líder del tiempo del fin, que vendrá a la iglesia así como vino Pablo como el líder original.
Ahí está una parte. ¿Cuál es la siguiente? Caleb representa a aquellos que permanecieron fieles con Josué. Recuerden, Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen juntamente con su palabra, pero ellos deseaban algo diferente. Así como también la iglesia, con I minúscula, del último día. Fíjense cómo es que Dios no movió a Israel o no lo dejó entrar a la tierra prometida hasta que fuese en su propio tiempo asignado. Ahora, el pueblo hubiera podido haber presionado sobre Josué, el líder, diciendo: la tierra es nuestra, avancemos a tomarla. Josué, tú estás acabado. A lo mejor perdiste tu comisión. No tienes el poder que antes tenías. Antes oías de Dios y conocías la voluntad de Dios y actuabas eficazmente. Algo anda mal contigo. Pero Josué era un profeta enviado por Dios y él conocía las promesas de Dios y en ellas esperaba. Él esperaba hasta obtener una decisión clara y definitiva de Dios, y cuando llegó el tiempo para moverse, Dios colocó en las manos de Josué la dirección completa, porque él se había quedado con la palabra, Gloria de Dios. Vuelvo a leerlo. Dios colocó en las manos de Josué la dirección completa, porque él se había quedado con la palabra de Dios. Con la palabra. Dios podía confiar en Josué, pero no en los demás. Así se repetirá en este último día. El mismo problema, las mismas exigencias. Recordemos la carta que nos escribió nuestro hermano Joseph hace como unas 2 semanas o 3. Dice: y ese Josué es William Marion Branham. Tomemos el ejemplo que vemos en Moisés. Este profeta poderoso, ungido de Dios, tuvo un nacimiento bastante raro, habiendo nacido en el tiempo correcto para la liberación de la simiente de Abraham de Egipto. Él no se quedó en Egipto para discutir las escrituras con ellos, ni tampoco para contender con los sacerdotes. Más bien, se fue al desierto. Todo está en tipo y en sombras, hermanos. Recordémoslo. Hasta que el pueblo se encontraba listo para recibirlo. Dios llamó a Moisés al desierto. El tiempo de espera no era de parte de Moisés, sino por causa de que el pueblo no estaba listo para recibirlo. Moisés pensó que la gente entendería, pero no entendió. Y entonces tenemos a Elías, a quien vino la palabra del Señor cuando él terminó de predicar la verdad, y aquel grupo allá, que fue el tipo de la Jezabel americana, no quiso recibir la palabra. Dios lo llamó al campo y castigó a aquella generación por haber rechazado al profeta y al mensaje que Dios había dado. Dios lo llamó al desierto y él no saldría ni aún para ver al rey. Aquellos que trataban de persuadirlo a salir murieron. Dios le habló a su profeta fiel por medio de una visión. Salió de su escondite y trajo de nuevo la palabra a Israel. Luego vino Juan el Bautista, el fiel precursor de Cristo, el poderoso profeta para su día. Él no fue al seminario de su padre, ni tampoco a la escuela de los fariseos, ni a ninguna denominación, sino que se dirigió al desierto donde fue llamado por Dios. Allí se quedó hasta que el Señor lo envió con el mensaje proclamando: el Mesías está a la mano. Ahora, recibamos aquí una advertencia de la Escritura. No fue en los días de Moisés, a quien Dios había vindicado, cuando se levantó Coré contra ese poderoso profeta. Este disputaba con Moisés y decía que tenía semejante dotación de Dios para guiar al pueblo.
¿Cuántos no se han levantado ahora con ese mismo argumento? Este disputaba, Coré, dice, este disputaba con Moisés y decía que tenía semejante dotación de Dios para guiar al pueblo y que otros también compartían la revelación divina, así como Moisés. Él negó la autoridad de Moisés. Ahora, aquel pueblo, no obstante haber escuchado la verdad y haber conocido perfectamente el hecho de que un verdadero profeta había sido vindicado por Dios, aquella gente creyó a Coré. Oh Señor, y sus contradicciones. Coré no era un profeta de las escrituras, pero gran número del pueblo, juntamente con sus líderes, le creyeron. ¿Cómo se asemeja esto a los evangelistas de este día con sus proyectos de becerros de oro, así como los proyectos de Coré? Estas cosas les parecen bien al pueblo, le parecen bien al pueblo, así como las de Coré allá entonces. Tienen sangre en la frente, aceite en sus manos y bolas de fuego en la plataforma. Permiten mujeres predicadores, dejan que las mujeres se corten el cabello, que usen pantalones largos y cortos y se desvían de la palabra de Dios por causa de sus propios credos y dogmas. Eso muestra qué clase de simiente está en ellos. Pero en todo el pueblo, pero no todo el pueblo le dio la espalda a Moisés. Gloria a Dios. Y no todos dejaron la palabra de Dios. No, los escogidos se quedaron con él. Lo mismo está sucediendo hoy día. Muchos están dejando la palabra, pero hay algunos que se están quedando con la palabra. Pero recuerden la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña tiene que ser juntada para ser quemada. Estas iglesias apóstatas se están ligando y juntando más cada día, preparándose para el fuego del juicio de Dios, pero el trigo será juntado para el maestro. Ahora, quiero que tengan mucho cuidado aquí y vean esto. Dios ha prometido que en el tiempo del fin, Malaquías 4 será cumplido. Tiene que ser cumplido porque es la palabra de Dios vivificada por el Espíritu, hablada por el profeta Malaquías. Jesús se refirió a esta escritura. Es inmediatamente antes de que Jesús venga por segunda vez, pero cuando Jesús venga, toda escritura tiene que ser cumplida. La dispensación gentil estará en la edad final de la iglesia cuando venga el mensajero de Malaquías. Él estará perfectamente con la palabra. La dispensación gentil, vuelvo a leer, la dispensación gentil estará en la edad final de la iglesia, cuando venga el mensajero de Malaquías. Él estará perfectamente con la palabra. Él tomará la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él empezará con la simiente de la serpiente y continuará hasta el mensajero de la lluvia tardía, pero él será rechazado por las denominaciones. Tiene que ser así, porque eso es solo la historia repitiéndose. Desde el tiempo de Acab, la historia de Israel bajo Acab está sucediendo aquí mismo en América, donde aparece el profeta de Malaquías. Aleluya. Así como Israel salió de Egipto para adorar en libertad, echando fuera a los nativos, levantando una nación con poderosos líderes como David, etc. Y luego teniendo en el trono a una Acab con una Jezabel detrás de él para dirigir, igualmente así hemos hecho en América. Nuestros antepasados partieron hacia esta tierra para vivir y adorar en libertad, echaron fuera a los indígenas y se adueñaron de la tierra, surgieron hombres poderosos como Washington y Lincoln, pero después de un tiempo se levantaron otros de una calidad inferior a estos hombres ilustres y al poco tiempo de una calidad inferior a estos hombres ilustres. Y al poco tiempo un Acab fue colocado en la silla presidencial con una Jezabel detrás de él para dirigirlo. Es en un tiempo como este en que el mensajero de Malaquías debe venir. En la lluvia tardía vendrá un reto semejante a aquel en el monte Carmelo. Fíjense bien en esto
para poder verlo en la palabra. Juan fue el precursor de Malaquías 3. Él sembró la lluvia temprana y fue rechazada por las organizaciones de su día. Jesús vino y tuvo un reto en el monte de la transfiguración. El segundo precursor de Cristo sembrará para la lluvia tardía. Jesús será el reto con las denominaciones y sus credos, porque Él vendrá para respaldar su palabra y para llevar su novia en el rapto. El primer reto fue en el monte Carmelo, el segundo fue en el monte de la transfiguración y el tercero será en el monte Sión. El comportamiento extraño de Moisés, Elías y Juan, apartándose del pueblo a la soledad, trajo confusión entre muchos. Ellos no se dieron cuenta de esto. Sucedió porque sus mensajes habían sido rechazados, pero la simiente había sido sembrada. Ahora seguía el juicio. Ellos habían cumplido su propósito como una señal al pueblo. Así que el juicio era lo que seguía. De acuerdo a Apocalipsis 13:16, yo creo que la novia tendrá que suspender la predicación porque la bestia estará demandando la marca en la mano o en la frente al conceder permiso para predicar. Las denominaciones tomarán la marca o serán forzadas a suspender la predicación. Entonces el Cordero vendrá por su novia y juzgará a la gran ramera. Ahora, recuerde que Moisés nació para determinada obra, pero él no podía hacer esa obra hasta haber recibido los dones que le habilitarían. Moisés nació para determinada obra, pero él no podía hacer esa obra hasta haber recibido los dones que le habilitarían para dicha obra. Por eso ayer en la carta estudiábamos el ángel terrenal y el ángel de luz que nos está comentando nuestro hermano Joseph. El ángel de luz, tenía que haber un cambio en su ministerio. Pero él no podía hacer esa obra hasta haber recibido los dones que le habilitarían para dicha obra. Él tenía que salir al desierto y esperar, porque Dios tenía un tiempo señalado. Habría de haber cierto faraón en el trono y la gente tenía que estar gimiendo. Aleluya. Y la gente tenía que estar gimiendo por el pan de vida antes de que Dios lo pudiese enviar de nuevo. Ya lo había enviado una vez, pero aquí dice, y la gente tenía que estar gimiendo por el plan de vida antes que Dios lo pudiese enviar de nuevo. Esta es la verdad para nuestro día. Pero ¿qué es lo que tenemos en este día? Multitudes están obrando señales a tal grado que tenemos hoy una generación de buscadores de señales que conocen muy poco o nada de la palabra o de un verdadero movimiento del Espíritu de Dios. Si ven sangre, aceite y fuego, están contentos. No les importa lo que está en la palabra. Ellos respaldarán a cualquier señal, aún las que no están de acuerdo con las escrituras, pero Dios nos ha prevenido acerca de eso. Él dijo en Mateo 24 que en los últimos días los dos espíritus serían tan semejantes que solamente los escogidos podrían diferenciarlos, porque solo ellos no serían engañados. ¿Cómo se puede diferenciar entre los espíritus? Sometiéndolos a la prueba de la palabra. Si no hablan conforme a la palabra, entonces son del maligno. Así como el maligno engañó a las dos primeras novias, también tratará de engañar a la novia de este último día, intentando que se mezcle con credos o simplemente desviándola de la palabra, hacia cualquier señal que le agrade. Pero Dios nunca colocó las señales antes de la palabra. Las señales siguen a la palabra, como cuando Elías le dijo a la viuda que le hiciera una torta primeramente para él, de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando ella hizo como le dijo la palabra,
Entonces vino la señal correcta. Venga primeramente a la palabra y luego observe el milagro. Venga y vea. Venga y presione play. Venga y escuche el mensaje. Dele la primordialidad al mensaje. Y vea si la palabra del Señor no se cumple. Venga primeramente a la palabra y luego observe el milagro. La palabra de la simiente es vivificada por el Espíritu. ¿Cómo puede cualquier mensajero enviado de Dios creer solamente una parte de la palabra y negar otra? El verdadero profeta de Dios en este último día proclamará toda la palabra. Las denominaciones le odiarán. Sus palabras pueden ser tan ásperas como las de Juan el Bautista, quien les llamó víboras, pero los predestinados oirán y estarán preparados para el rapto. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su gracia. La simiente real de Abraham, con fe como la de Abraham, se aferrará a la palabra juntamente con él, porque ambos son predestinados. El mensajero, oh mi hermano, me emociono. Digo el profeta, me siento religioso. El mensajero el último día aparecerá en el tiempo señalado por Dios. Ahora, como todos ya saben, estamos en el tiempo del fin, porque Israel está en su propia tierra. En cualquier momento, Él vendrá según Malaquías. Cuando lo veamos, Él estará dedicado a la palabra. Él estará señalado en la Escritura, según Apocalipsis 17, y Dios vindicará su ministerio. Él predicará la verdad como lo hizo Elías y estará listo para el reto del monte de Sión. Muchos lo entenderán mal porque les ha sido enseñada la Escritura de cierta manera que ellos consideran ser la verdad. Amén. Cuando Él venga en contra de esas cosas, ellos no le creerán. Aún algunos verdaderos ministros entenderán mal al mensajero porque han considerado como la verdad de Dios lo que les ha sido enseñado por engañadores. Olvide, hermano, toda la religiosidad, imágenes, pensamientos de la denominación de donde usted salió. Olvídelo. Vacíese para que Dios lo pueda llenar. Pero este profeta vendrá y así como clamó el precursor de la primera venida, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin duda él también clamará. He aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria. Él hará esto porque así como Juan fue el mensajero de verdad a los escogidos, así también será este último mensajero a la novia escogida y nacida de la palabra. Gloria a Dios. Cristo elogia a la iglesia. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2:13. Conozco tus obras. Estas son las mismas palabras pronunciadas a cada uno de los 7 mensajeros en relación al pueblo de Dios en cada edad. A medida que estas palabras sean habladas a las dos vides, verdadera y falsa, traerán gozo y felicidad a los corazones de un grupo, pero deberán producir terror a los corazones del otro, porque aun siendo salvos por gracia, no por las obras, la verdadera salvación producirá obras o hechos que agradarán a Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace obra justicia es justo, como Él es justo. 1 Juan 3:7. Si este versículo tiene significado alguno, el significado es que lo que un hombre hace, así es Él. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Santiago 3:11. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno
Del buen tesoro el corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12, 33 al 35. Ahora, si un hombre es nacido de la palabra, producirá la palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. El fruto o las obras de su vida serán un producto de la clase de simiente o vida que están en él. Así que sus obras estarán de acuerdo con las Escrituras. Oh, qué acusación es esta verdad en contra. Oh, qué acusación es esta verdad en contra de la edad de Pérgamo. Allí está aquel ser incomparable y en su mano la espada aguda de dos filos, la palabra de Dios. Y esa palabra nos juzgará en el día postrero. Por cierto, la palabra está juzgando aún ahora. El que con justicia juzga y pelea. Aleluya. Porque ella discierne los pensamientos e intenciones del corazón, separa lo carnal de lo espiritual, nos hace epístolas vivientes, leídas y conocidas de todos los hombres para la gloria de Dios. Yo conozco tus obras. Si un hombre teme que quizás no esté agradando a Dios, entonces déjelo que cumpla la palabra. Si un hombre duda que oirá estas palabras, bien, buen siervo y fiel, déjelo que cumpla la palabra de Dios en su vida. Y seguramente él oirá esas palabras. Él oirá esas palabras de alabanza, la palabra de verdad. Era la regla ayer y todavía es la regla hoy. No hay otra norma, no hay otra plomada. Como el mundo será juzgado por un Cristo Jesús, ciertamente será juzgado por la palabra. Si un hombre quiere saber cómo está viviendo, déjenlo que haga como dijo Santiago. Fíjense en el espejo de la palabra de Dios. Yo conozco tus obras. Mientras él estaba allí con la palabra, examinando sus vidas a la luz del plan que él había decretado para ellos, él habría de haber sido agradado en gran manera, porque ellos, así como los que ya habían pasado antes, estaban sufriendo la persecución de los injustos y todavía se mantenían con gozo, asidos del Señor, aunque les fue difícil a veces servir al Señor. Le sirvieron y le adoraron en espíritu y en verdad, pero con la vid falsa no era así. ¡Ay! Ellos habían repudiado la vida que es edificada sobre la palabra. Gloria a Dios. Y ahora se estaban alejando más y más de la verdad. Sus acciones mostraban las profundidades a donde habían caído.